En 1972 se publicó un libro llamado Primera Sangre. Trataba de un hombre que volvía de la guerra de Vietnam y no encontraba un lugar específico para él en su tierra natal o en su patria. Fue escrito por David Morrell y una década después salió en una película la cual conocemos como Rambo, protagonizada por Sylvester Stallone y fue dirigida por Ted Kotcheff. Esta historia nos habla de los problemas que pueden venir después de la guerra y aunque muchas personas lo podamos ver y tomar como una película de entretenimiento de acción y de solo bala o bombas o muertos, tiene un trasfondo más especial y es el trasfondo que tiene la guerra y las consecuencias que deja. El libro es bastante interesante y bastante bueno a pesar de que se puede sentir un poco lento, pero tiene, digamos, habla de las consecuencias sobre todo masculinas que pueden vivir los hombres y sobre todo los hombres que están al servicio de la ley. Y la película también quiere retratar un poco lo que tiene el libro, pero tiene algunas diferencias. Tanto el libro como película son bastante buenos. Y hoy analizaré un poco del libro y también una pequeña reseña de Rambo y qué fue lo que más me impactó de cada una de ellas. Hola, soy Carmen Caste y aquí en este su canal, El Canto de la Sirena, analizaremos y reseñaremos el libro Primera Sangre que dio pie o inició la saga de Rambo. El libro Primera Sangre fue escrito por un hombre, obviamente, David Morrell. Digamos que yo creo que es obviamente iba a entender mejor el concepto de la guerra y más el concepto en ese entonces. Cuando el libro salió publicado, la guerra aún no había finalizado. Las tropas se empiezan a retirar en 1973 hasta 1975, pero ya habían consecuencias, personas que habían regresado, personas que habían sufrido todo el padecimiento de la guerra y él quería retratarlo en un libro. Es un hombre obviamente que a través del libro habla de armas, de calibres, de muchos estilos, cosas que obviamente no sé, pero que sí tenía un amplio conocimiento y que es un libro que para muchos hombres podrían, digamos, leerlo y les sería muy entretenido porque tiene mucho ese tacto masculino. Obviamente a mí me gusta mucho este tipo de género, entonces también lo disfruto mucho. El libro da inicio con un soldado que volvió y obviamente está viviendo casi como un mendigo. Llega a la ciudad de Madison y ahí tiene problemas porque hay un sheriff que no le cae bien, pues cuando lo ve no se le hace totalmente de su agrado. Entonces este hombre decide sacarlo del pueblo, pero como este no pone algo de resistencia, entonces deciden llevarlo a la prisión, donde recibe de cierta manera maltratos. Lo que ellos no sabían era que este hombre venía de la guerra y tenía todo eso en la cabeza de cómo fue torturado, de cómo fue lastimado, y entonces a medida que ellos le van haciendo ciertas cosas, él va reviviendo ciertos momentos que vivió cuando estuvo como prisionero de guerra. Esto hace que él tenga una crisis y los ataque e inclusive pues acabe ahí con una persona y entonces bueno, se escapa y termina en uno de sus hábitats, digamos, más conocidos para él, que es como en una especie de montaña, en un bosque. Ahí se transcurre gran parte del libro. El libro se separa como en tres grandes secciones, que también está dividida en capítulos, donde pues el encuentro con este sheriff, donde lo ponen, pues lo meten a la cárcel,
después se va dando cuando ya él hace la fuga, toda esta parte que él tiene ahí en la montaña, y digamos que va dividiéndose entre lo que va viviendo John Rambo y lo que va viviendo, digamos, los policías que lo están persiguiendo. El libro es muchísimo más crudo y más fuerte que la película, porque en el libro sí hay más fallecidos que en la película. En el libro Rambo aproximadamente acaba con más de una docena de policías, también mueren perros, de estos que son perros policías, y entonces pues él es una persona que en el libro está más asalvajado, más violento y digamos más desquiciado. Algunos él lo hace con el fin de protegerse, pero hay otros que ya como que sí se ha encarnizado, obviamente tiene todos los traumas de la guerra, y entonces eso hace que él de cierta manera justifique lo que está haciendo porque siente que lo están atacando. Pero él también es consciente de que de cierta manera es algo que disfruta. Entonces acá en este libro lo que tiene de interesante es que los protagonistas principales son Rambo y el sheriff. El coronel no tiene mucho protagonismo en este libro. Entonces el coronel no es como tan relevante en el libro como lo es el sheriff. El sheriff es casi como la contraparte de Rambo, y a pesar de que el sheriff sabe que está exponiendo a sus subordinados y todo, y está exponiendo su propia vida, él se mete en la cabeza que lo quiere casar a pesar de que ya no está en su jurisdicción, de que debe dejarle que lo capture a gente, digamos, a otro tipo de fuerzas armadas. Él siente que él se pone como esa meta de que él tiene que ser el que lo case, y de cierta manera Rambo también tiene cierta obsesión hacia el sheriff, y entonces se vuelven, unas veces él es el cazador, el sheriff, y otras veces es Rambo, y entonces es como una guerra de dos bestias aquí en este libro. Gran parte del libro se da en este bosque, cuando lo están persiguiendo, todas las personas que Rambo va terminando, después en una mina donde él trata de sobrevivir, él también está muy mal herido, habla del dolor físico que tienen ambos, porque ambos terminan heridos, relata cada malestar, cada dolencia que les duele inclusive respirar, también de las personas que van falleciendo. Inclusive hay una escena muy triste de que él les dispara y hiere a algunos perros, y uno quedó, digamos, herido, pero necesitan como eliminarlo, y entonces pues ellos mismos tienen que terminar con él. Acá inclusive el helicóptero lo tumba a Rambo, o sea, acá es más Rambo, se puede decir. Y entonces digamos que ya cuando están en las montañas les hablan de que es un boina verde y que pues era condecorado y todo pues por su labor en la guerra. Pero sin embargo el sheriff no quiere saber ya nada de esto, y finalmente termina regresando a, digamos, lo llevan y termina hasta estando hospitalizado, pero no se dejar mucho tiempo. Está en su oficina, pero él está ensimismado en que tiene que volver a encontrarlo. Mientras tanto Rambo está tratando de sobrevivir ahí entre esa mina, caza una lechuza, describe del mal sabor que tiene, que no puede tomar casi agua, de que su boca está como con una baba espesa porque no está tomando agua. Si toma, habla de que le está cayendo mal, de que vomita porque es agua que es no tratada, todo este tipo de cosas. Entonces es un sufrimiento todo el libro del uno y el otro. También habla de temas muy masculinos, de hombres ahí que se están divorciando, del dolor que sienten de no, pues, digamos, poder llevar a cabo una relación feliz. Uno de ellos habla que su divorcio se dio porque quería tener un hijo, y entonces su pareja más bien decidió dejarlo.
es extraño, pero y que se dieran esos tiempos, pero esas eran como los temas muy masculinos. Este es un libro obviamente escrito por un hombre, creo que pensado para hombres. Tal vez no todas las mujeres disfrutarían de este tipo de lectura, pero es bastante buena por el trasfondo que tiene, porque acá se habla mucho del sufrimiento del hombre, porque muchas veces, y con la cultura que tenemos hoy en día, que se cree que el hombre no sufre, que el hombre no se enfrenta a peligros, que el hombre no tiene sentimientos y que el hombre, digamos que siempre va a ser una roca impenetrable que nunca va a sufrir por ningún motivo. Y entonces acá se tratan esos problemas del hombre, de sus trabajos, de si de poner por encima sus labores, por encima de su familia, de la soledad que viven muchos. Entonces todo esto se habla. También se habla de las armas, de que inclusive hay un tema de que ellos empiezan antes de que los matara Rambo, a dispararle como locos a la nada, porque no sabían ni a qué le estaban disparando, y el sheriff les está dando órdenes de que no disparen, porque ellos tienen cierta cantidad de municiones, tanto ahí como las que tienen digamos, en su armería. Entonces, cuando ya terminan, que él les dice, inclusive los amenaza con que les va a quitar 2 días de salario si no dejan de disparar, y entonces ellos dejan de disparar cuando ya les hablan del dinero, y entonces él se pone a ver que inclusive había gente que ni siquiera sabía disparar, cosa que yo no sabía, y como que al no saber disparar, las balas salen completas y caían al piso, y lo que hacían era desperdiciarlas. Entonces él está muy molesto porque les dice que miren toda la munición que están desperdiciando y que eso lo tienen que reportar. Y entonces él dice, pues se mandan a pedir más, dice uno de ellos, y él dice pues que todo eso no es tan fácil. Y bueno, entonces son cosas que uno dice, a pesar de que tal vez a muchas personas no les interese, esto es interesante, ver todo cómo se va desarrollando la vida de estos hombres en el monte, tratando de cazar a un hombre que está muy acostumbrado a vivir en los bosques. Y entonces digamos que así se va yendo, pero digamos que Rambo está totalmente loco. Él es un hombre que a pesar de que logra escaparse de ellos tienen que volver, porque obviamente el que quedó, que está muy mal, que lo rescatan, le duele mucho porque uno de sus compañeros que fue herido, él trató de salvarlo, finalmente tratando de sacarlo de un risco, se cae, se pierde. Inclusive Rambo se queda con su chaqueta, se coge algunas provisiones de este hombre y el arma, y entonces él queda con todos sus traumas de que su digamos policía, sus subordinados fallecieron por él. Él llega a la comisaría, pues lo tienen, digamos, lo llevan a que lo curen, de ahí está en la comisaría, pero él necesita volver, y entonces ya Rambo logró escaparse, y entonces ahí es donde digamos que aparece el coronel y le da más información de Rambo. Este coronel no tiene mucho trato con Rambo, no es como en la película que son como que era su preferido, su alumno, no. Acá simplemente se siente responsable el coronel porque hace parte del batallón que que él manejó, y entonces pues dice que él quiere ayudarlo como a capturarlo, porque finalmente él ya no es un soldado, él ya es un civil, y pues tienen que tratarlo como un civil que simplemente está haciendo disturbios. Rambo escapa. Su fin era irse para México, ese era su fin. Y él va de cierta manera justificando las cosas que él está haciendo, porque él siente que a él lo están atacando y que él es el también víctima. En ocasiones piensa que sí se está pasando de violento, pero él es víctima, y entonces él termina nuevamente en la ciudad, y aquí la ciudad la vuelve nada. Este Rambo de aquí sí es bastante más malo que el que vemos en la película, porque el de la película casi que es un héroe de guerra que está siendo maltratado y masacrado, pero acá hiere civiles, quema casas, hace un disturbio horrible en la ciudad. Entonces pues ahí es cuando uno se pregunta si él logró salir del monte, de la montaña,
porque no se escapó y dejó que todo terminara así, sino que él llega a la ciudad y él quema casas, hace muchos estragos. Él reconoce que ahí está el coronel y él inclusive al coronel lo trata como un traidor, porque está de parte de los policías que están ayudando a capturarlo. Entonces, finalmente, el final de este libro es bastante interesante porque ambos saben que están muriendo. Ambos están heridos. John Rambo hirió al sheriff. John Rambo también ya sabe que está falleciendo. Y entonces inclusive él en esos finales él tiene como esos cuestionamientos de lo que es Dios, él nunca fue creyente, pero yo creo que, y lo entiendo un poco, prácticamente cualquier persona, así no sea creyente, así no tenga una convicción de un Dios, sea el que sea, o religión la que sea, en esos momentos a enfrentarse a lo desconocido, sí puede pensar de que de si hay un Dios, si me va a perdonar porque hice lo que hice, pero entonces él trata aún ahí de justificar lo malo que él hizo, porque pues él también se considera una víctima. Entonces finalmente también considera el suicidio. De hecho él era algo que tenía muy en su cabeza, porque inclusive desde que lo capturaron él tenía una pastilla para tomársela y eliminarse él mismo, pero no tuvo tiempo de hacerlo, entonces pues tuvo que vivir por todo ese tiempo de ser un prisionero de guerra. Entonces acá él piensa, es muy curioso porque una de las cosas que él más piensa es de estar enterrado. De hecho, él sabe que se va a morir, pero está buscando el lugar perfecto para morirse, que no sea como un ataúd, que no sea un lugar encerrado. Él quiere fallecer en el aire libre, mirando el cielo, mirando las estrellas sobre el pasto. Y entonces él empieza a pensar que cuando fallezca, o sea, su autopsia, cómo va a ser, lo desagradable que va a ser todo esto. También piensa en estar pues como enterrado, todo este tipo de cosas. Entonces él decide que él quiere eliminarse él mismo. Eliminarse como explotar, que no tengan que tocar su cuerpo para nada, o sea, que quede de recoger con cucharita. Eso es lo que él quiere. Pero finalmente entonces él termina con la vida del sheriff, que se va a buscarlo porque el coronel es el que va a terminar con su vida, y el sheriff le dice que no, que él es el que merece hacerlo, que así, o sea, él ya sabe que va a terminar, pero que él va a fallecer, pero que él es el que tiene que terminar con Rambo, con John Rambo. Entonces finalmente termina matándolo Rambo, y el sheriff, pues él quiere, o sea, matarlo, y Rambo matar al sheriff, y de ahí él explotarse, pero ya no tiene fuerza, ya se está muriendo, y entonces pues el coronel le da el tiro de gracia y fallece. En el libro fallece él, y bueno, y fallecen todos, todos se puede decir. El único que se queda vivo es el coronel, que pues no tiene mucha arte ni parte en esta historia, y más que para dar como la información de quién era y de lo que había hecho. Y entonces bueno, el libro es bastante bueno en el sentido en que, como les digo, es un libro obviamente muy masculino. Es un libro que habla de los problemas directamente que tienen los hombres, porque muchas personas creen, porque yo no me incluyo ahí, que los hombres no tienen problemas, y que los hombres no tienen emociones, y que los hombres no tienen sufrimientos, y que los hombres nada les duele. Y resulta que sí, aquí habla en muchos sentidos de los problemas que tienen los hombres, laborales, emocionales, físicos, mentales, sociales, y de todo tipo de problemas, y también tiene mucho de armas. Entonces es un libro que a los hombres les encantaría. A mí me gustó mucho, pero como digamos por mis vivencias personales creo que tengo un poco de masculinidad, entonces lo disfruté mucho, tengo que decirlo. Ahora vamos con una reseña corta de Rambo, porque tampoco hay que extenderse mucho
del libro y de la película, porque ambas digamos que son lentas en el sentido de que se va creando una estrategia de cazador y cazado, cazado y cazador, digamos en el concepto de un bosque, de una montaña, y finalmente un desenlace. Entonces lo que hay más que hablar acá es de las pequeñas diferencias que tiene el libro de la película. La película se hizo en 1982, se tituló Rambo, es protagonizada por Sylvester Stallone, él es John Rambo, Richard Crenna es el coronel Sam Trotman y Brian Dennehy es el sheriff Will Teasley. Obviamente su director, que ya hablamos de él, es Ted Kotcheff. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que fue como se dio la película, antes de hablar como un poquito resumido lo que fue. Esta película, digamos que pasó por, ya lo había dicho antes, por varias productoras que no le dieron forma a la película porque obviamente es un libro lento, es un libro con concepto de guerra, es un libro muy violento y muchas personas tal vez no lo van a aceptar porque vuelvo y aclaro, el Rambo del libro es mucho más violento que el Rambo de la película. Mata mucha más gente, hace muchos más estragos y está muchísimo más loco. Entonces, acá en esta película le dijeron a Sylvester Stallone, entonces él no sabía porque él quería una película que lo pusiera de nuevo en la cima, o sea, que lo repuntara, y no quería una película que antes le hiciera daño. Entonces él estaba muy indeciso con la película de Rambo, pero entonces como él ha tenido también ese don de escribir guiones, de darle forma a películas que tengan éxito, le pidieron que al menos la escribiera, o sea, la reescribiera, le diera la forma, porque obviamente tal vez sacar el libro así tal cual, en vez de ver tal vez un héroe de guerra, un boina verde que había sido sacrificado, verían tal vez un villano, porque es como ese antihéroe en el libro, es como ese antihéroe que debe ser bueno, pero no es bueno. Y entonces Sylvester Stallone empieza a escribirla y él empieza a ver mucho de él en esta historia. Él llega a la conclusión de que la única persona que puede, digamos, protagonizar la película es él, porque como que él es el que entiende el alma de este Rambo que hizo acá. Entonces sí, obviamente tiene las similitudes y está el sheriff que tiene un papel protagónico, pero no así tan fuerte, en el sentido de que digamos que más adelante el coronel va tomando fuerza hasta las demás películas que salen más adelante, donde el coronel es casi pues como la segunda mitad de Rambo. Entonces llega pues a Madison y bueno, ahí intenta buscar a un amigo que tuvo en la guerra y ya había fallecido, porque digamos que no murió en la guerra, pero después de que volvió el cáncer terminó con su vida por este humo naranja que soltaban, es lo que le dice, digamos, como una familiar de este hombre. Entonces pues él se va porque él iba, digamos, dentro de lo que cabe contento buscándolo, va caminando, llega a este pueblo y ahí en Colombia, y entonces este señor, el sheriff, lo recoge, no le da buena espina, lo saca del pueblo. Él solo quería comer acá en la película, pero sin embargo lo sacan del pueblo. Entonces él, o sea, centrado en lo que está, él se devuelve. Así el sheriff esté ahí, entonces el sheriff le dice no, y él lo coge y le hace repusa, entonces se lo lleva detenido. Ahí ya pues también comienzan los maltratos, entonces él comienza a revivir lo que está pasando. Se escapa y llega a las montañas, y a las montañas suceden ciertas cosas que hay en el libro, no todas, porque la mayoría de las cosas que del libro se da mucho en la montaña. Acá es un poco más resumido y no es tan crudo. Acá no mueren perros, acá no
no mueren todos muere una persona y porque se cae. Porque le tira una piedra al helicóptero, al parabrisas, el policía pierde el equilibrio, se cae. Él le dice que él no lo hizo, pues él trata de decirle a ellos que él no fue responsable, pero sin embargo pues le comienzan a disparar, pues entonces él se tiene que escapar. Acá está también lastimado, pero no muestran como ese nivel de dolor que refleja en el libro. Y acá el sheriff tampoco es como pasa, o sea, no tiene, digamos, las heridas que presentó el sheriff del libro. Entonces, ya después él logra escaparse, se roba un camión del ejército que va para allá. Ya lo había localizado el coronel. Acá son buenos amigos, o sea, como que sí tienen cierta conexión el uno con el otro. No es como en el libro que simplemente mi coronel es el coronel que yo sé que era de que nos mandaba, pero no había ese vínculo que hay en la película. Y entonces el coronel está tratando de mediar, pero sin embargo pues la cosa está complicada. Y entonces ellos creen, porque explotan como una especie de mina, que también en el libro habla mucho de la mina donde él se esconde. En el libro tenía murciélagos. En esta mina de la película tiene ratas, porque pues dicen que como que fue más fácil hacer el trabajo de la grabación con ratas que con murciélagos, y es comprensible. De hecho, en el libro habla de que él está muy fastidiado por estar en medio de todos los excrementos de los murciélagos, está lleno y está fastidiado, está asqueado, y al final cuando trata de huir de ahí, él le da gracias a los murciélagos, porque es como si los murciélagos lo estuvieran sacando de esa cueva, de esa mina, y después inclusive hasta los extraña. Entonces, bueno, acá son ratas. Entonces, cuando ya él se logra escapar, él vuelve al pueblo y también pues hace algunas explosiones, pero no, digamos que explota es como la tienda de armas y todo este tipo de cosas. Y si va y busca al sheriff y se enfrenta a él y tienen cierta, digamos, enfrentamiento, el sheriff se cae y queda herido, se cae pues como de un piso, de un piso por un vidrio, y queda herido pero no muerto. Y entonces cuando Rambo va a terminar con él, llega el coronel, y entonces digamos que la película podría para algunas personas verse lenta, pero sí tiene muy bueno, o sea, todo el sufrimiento que puede estar padeciendo este hombre y la situación que están viviendo los policías. Pero esta parte es espectacular, o sea, esta parte me imagino que Sylvester Stallone lo escribió, pero es que es brutal. Creo que esta parte fue inspirada en el testimonio de un hombre real que lo vivió en la guerra. Y empieza el coronel a decirle que ya todo terminó, que lo va a ayudar y todo este tipo de cosas, y entonces él le dice, ahora déjenme hablar a mí. Y entonces él dice, verdades, yo me fui para una guerra que no pedí ir, o sea, básicamente se lo llevaron. Cuando decidieron que perdiéramos, no valió nada de todo el esfuerzo que hicimos. Allá tenía mis amigos, acá no tengo a nadie. Allá confiaban en mí, me daban, digamos, armamento y me daban carros, tanques y cantidad de cosas, de millones de dólares, y los confiaban a mi cargo, y acá no me dan ni un trabajo. Di todo por mi país, di todo por mi nación, y así es como me pagan, maltratándome, sin darme el trabajo, tratándome como un delincuente, persiguiéndome y todo este tipo de cosas. También habla de que su amigo, que dice tenía amigos, estaba con mi amigo, y un niño se acercó para pedir, para que si podía ilustrarnos los zapatos, le dijimos que no, las botas, le dijimos que no, el niño rogó y entonces le dijimos que sí. Él estaba con su caja de betún, y cuando le dijeron que sí,
Rambo decide irse por unos refrescos y su amigo explota. La caja de zapatos era una bomba que les habían puesto y él dice que él quedó bañado de todo de su amigo, que había estallado prácticamente junto a él y que él quedó con su amigo ahí casi encima y que su amigo le pedía que le ayudara a buscar sus piernas y que él le trataba de encontrar sus piernas. Todo esto lo dice con ese sentimiento, lo dice quebrado, lo dice adolorido, lo dice frustrado, lo dice lleno de rabia, lleno de dolor, lleno de impotencia y está supremamente quebrado. Entonces esta parte, a pesar de que no está en el libro, porque el Rambo del libro no tuvo estos cuestionamientos tan profundos, este Rambo de la película sí, y es impresionante porque ves el dolor que puede llegar a tener una persona que vivió todo eso, de querer encontrarle las piernas a su amigo, de querer ayudarlo, de no poder hacer nada, de que lo estén maltratando, sabiendo que él no hizo realmente nada, que no le estuvieran obligando a hacer. Toda esta situación es tan fuerte que la película se hace una joya simplemente por esta parte tan espectacular. Entonces ya el coronel se acerca, no lo va a consolar porque yo no veo que el coronel fuera a consolarlo. Obviamente son hombres, son militares, tienen que ser fuertes, tienen que ser duros, pero Rambo coge sus manos y se abraza a él. Entonces es muy, muy triste, bonita y emotiva esta última parte. A mí me dejó fascinada este final. Toda la película es buena porque, como les digo, y para las personas que lo quieran ver como una película de acción, es muy buena verla como película de acción, el héroe, los villanos, todo este tipo de cosas. Pero también es una película que tiene un concepto de guerra, de secuelas de la guerra muy interesante, y el final de la película lo plasma supremamente bien. Obviamente aquí no fallece el sheriff, que era como su contrincante real en el libro, que los dos nos vamos a morir y nos vamos juntos, o sea, te mueres tú y muero yo. No, acá ambos quedan vivos, el sheriff lo montan a una ambulancia y el coronel se lleva a Rambo. Aparentemente pues parece que prisionero, pues porque obviamente cometió delitos, pero pues termina así, de que el coronel se lo va llevando. Y ahí termina, y ya después yo creo que con este final se dio con el fin de hacer ya muchas más películas más adelante, donde tiene que ver mucho el coronel y pues obviamente Rambo. Entonces esto dio pues paso a una saga ya mucho más grande, que obviamente hay una cosa, estirar el chicle pierde sabor. Cuando tú como que masticas y masticas algo como que ya no sabía nada. Obviamente eso pasa no solo con esta película, pasa con muchas, por ejemplo con Terminator, que es una joya, pero deberían de haberla dejado morir en la 2, máximo la 3, pero ya después como que uno dice, ay no, esto como que ya no me gusta. Algo así pasó con Rambo. Pocas hay que uno quiera seguirlas disfrutando, como las de Rocky. Pero bueno, esas son otro tipo de películas, pero entonces tal vez ese fue el final planeado para hacer secuelas más adelante de las películas de Rambo. Entonces sí, son muy buenos ambos, tanto para público masculino como para público femenino. A mí me parece que son películas que tal vez, imagínate, en 1982 se hizo la película, en 1972 se sacó el libro, ya hace muchísimo, más de 40 años cada una 50 y otra 40, pues obviamente son películas que ya hacen parte como de los clásicos, pero de esos clásicos buenos, de esas películas y de esos libros que le meten el alma, que le meten el corazón, que te hacían sacar lágrimas, que te hacían emocionar. Y para el que no se haya visto Rambo, la primera película en especial, porque pues ya las otras ya digamos que
no es como para profundizar mucho en ellas, aunque pues se podría más adelante tal vez, pero la primera, la esencia de la película, que fue la esencia del libro, sí vale la pena verla. Si te gusta leer, el libro es espectacular. A mí me gustó mucho, realmente. A mí me gustó mucho. El libro tiene una profundidad sobre la vida masculina. Si eres hombre te puedes sentir identificado, si eres mujer puedes entender un poquito también que el hombre no es una piedra y que simplemente es estático y que nunca siente nada, no, que también los hombres tienen derecho a los sufrimientos, a los padecimientos, a sentir miedo, a sentir dolor, a sentir agonía y a sentir todas las cosas que sentimos todos los seres humanos. Y bueno, ya me alargué mucho, ahora me despido, espero que disfruten la reseña, el análisis, espero que me dejen un comentario, que me dejen un like, que se suscriban, que apoyen este canal, donde me encanta hablar de películas, de libros, también que han inspirado películas, también de historias en general. Amo las historias. Obviamente soy una escritora aficionada, entonces pues obviamente me tienen que gustar. Soy Carmen Castel y me despido de ustedes hasta un nuevo video.